Muy bien. Bueno, estamos acá en la Iglesia Bautista de Maldonado y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Y el tema que traje hoy es andar por las sendas antiguas. Andar por las sendas antiguas. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana, te agradecemos por todos los que están acá. Pedimos tu bendición, Señor, para los que escuchen este mensaje, que cada uno de nosotros sienta, Señor, que tú estás hablándole a él desde la palabra de Dios, desde las letras de la palabra de Dios. Y poder, Señor, tener un sentido y un cambio, Señor, positivo en su vida. Rogamos, Señor, tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Bueno, podríamos decir que las sendas antiguas son lo que el Señor le enseñó a los patriarcas, lo que viene enseñando todo el Antiguo Testamento, y todas las enseñanzas bíblicas serían las sendas antiguas. Normalmente todos quieren hacer alguna modificación para no ser tan anticuados y hablar siempre del pasado o hablar algo del Antiguo Testamento y traer entonces ejemplos quizás más actuales. Eso le pasa a todos los predicadores y maestros. Todos quieren estar más actualizados. Pero en el tema de la doctrina y en el tema de nuestra vida particular, los caminos antiguos son los que nosotros tenemos que andar. Los caminos antiguos que nos enseña la palabra del Señor. Siempre sacamos a relucir ejemplos de los patriarcas, de los hombres y mujeres, de las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lógicamente. Pero vamos a las enseñanzas desde el principio. Figúrense que desde el tiempo de Adán y Eva, que ya el Señor le había dejado establecido muchas cosas, el hombre fue degenerándose, desobedeciendo a Dios, alejándose de Dios, alejándose del camino del Señor, y una y otra vez el Señor les recordaba cómo tenían que caminar en la vida, cómo tenían que caminar en las doctrinas o las enseñanzas que Él le había dado. Entonces aquí Jeremías está diciendo: paraos y mirad, poco para atrás, ¿no? Mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es tiempo de parar en nuestro camino para ponernos a reflexionar tranquilamente y llegar a esta conclusión de que debemos andar por esas sendas antiguas. Seguramente son sendas, como dice la palabra del Señor, angostas, ¿sí? Porque dice que el camino es angosto, el camino es difícil, la puerta es estrecha. Cuando nos muestran ese panorama y nos muestran del otro lado que el camino es espacioso y la puerta es ancha, la gente elige por qué camino quiere caminar, por qué camino quiere ir. Es difícil para un ser humano decirle: mire, el camino que usted está tomando es un camino escabroso, es un camino angosto, es un camino estrecho, es un camino con subida, con bajada, con piedras en el camino, obstáculos. Pero si la situación uno la mira en las circunstancias que está viviendo, se desanima. Pero si mira a lo lejos, se dará cuenta que esa puerta estrecha es la puerta que le va a hacer entrar a la vida eterna. Y en el camino espacioso, el camino donde la mayoría, los millones de seres humanos están caminando sin leyes en sus corazones, sin prohibiciones, haciendo lo que quieren, dice que la puerta es ancha, pero ese le lleva a la perdición. En esos dos caminos y en esas dos opciones que nos da la vida, de acuerdo a la palabra del Señor,
Uno es la vida eterna y la otra es la perdición eterna. ¿En qué camino queremos caminar nosotros? Mirando el destino, mirando a dónde vamos a transitar y llegar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que elegir. La palabra de Dios nos va a dar cuenta de que casi todas las profecías se han cumplido y esto nos está diciendo que ya muy pronto está por venir Jesús a llevar a su iglesia. Eso se llama el rapto. Y esto indica que es su segunda venida. Este acontecimiento tan esperado científicamente está comprobado que así va a ser. Andar por las sendas antiguas es caminar con Dios, es hablar con Dios, es reír con Él, es llorar con Él, es soñar con Él, es estar trabajando y estar con Él, amar como Él nos ama. Y seguramente vamos a tener esas pruebas, vamos a tener caídas también, vamos a tener levantándonos y otra vez volviendo a nuestro andar en la palabra del Señor. Andar en las sendas antiguas es amar al prójimo, es dar al prójimo, es servir al necesitado, es estar haciendo el evangelio del Señor, como dice la palabra del Señor, ayudando y visitando. El camino antiguo es no tener envidia, no tener arrogancia, no ser soberbio, no es codiciar lo ajeno, es orar por los otros, es bendecir a los demás, es tener compasión por los que no conocen al Señor, es, como dice la palabra del Señor, tener dolores de parto en la oración. Cuando estamos, dice, el Espíritu Santo está gimiendo dentro de nosotros cuando nosotros tenemos nuestras oraciones. En el tiempo en que nosotros elevamos nuestra oración, el Espíritu Santo dice que está gimiendo dentro de nosotros, está rogando dentro de nosotros. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer en la oración. La rogativa es muy importante. A veces solemos hacer oraciones muy livianas. Y esa oración liviana no recibe mucho. No tiene mucho efecto. ¿Qué diría? ¿Que tenemos que rogar, llorar, tirarnos al piso? No. Pero cuando dice rogativas, exhortación a la rogativa, es rogar al Señor. Una y otra vez tenemos que ir al Señor para rogar por aquellas necesidades que tenemos de nosotros y también de aquellos que están a nuestro alrededor. Es andar en libertad en el Espíritu. La libertad en el Espíritu quiere decir que no tenemos oposición, que no hay nada que nos está interrumpiendo nuestra oración. No hay obstáculos en nuestra oración. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando vamos al Señor a orar, tenemos que tener nuestro corazón limpio. Por eso dice el Señor que confesemos nuestros pecados a Él y nos apartemos para alcanzar misericordia. Eso es una necesidad en el tiempo de la oración, en el tiempo de la presentación delante del Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Si tenemos una separación, si hay pecados en nuestra vida, entonces tenemos que tener un corazón limpio. Eso se llama libertad en el Espíritu. Poder orar libremente y pedir libremente. Pedir por nosotros, orar por otros, rogar por otros y pedir por nuestra familia, pedir por nuestros amigos. El andar en los caminos antiguos es no ofender, es no lastimar, mucho menos blasfemar. Principalmente, como dice la palabra del Señor, al Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo es muy sensible y nosotros tenemos que estar bien con el Señor, caminar correctamente delante del Señor. Y en el caminar correcto delante del Señor es el caminar correcto en la congregación también, en el mundo, en nuestra familia, ¿cierto? El Espíritu Santo es algo muy especial y en ese trato personal nosotros tenemos que sentirlo, tenemos que escucharle. Cuando hablamos del Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que Dios el Padre está en el cielo. Sabemos que Jesús el Hijo está sentado a su diestra.
y sabemos que el Espíritu Santo está en la iglesia. Él representa la Trinidad. Podemos decir, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo está en el cielo, pero el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Representa la Trinidad. Entendemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Y a eso nosotros tenemos que adorar y tenemos que respetar. Resumiendo en esta parte, en la introducción, no es fácil andar por las sendas antiguas. Sabemos que se sufre mucho y algunas veces vamos a andar solos. Cuando nosotros estamos en este tiempo, seguramente en compartir la palabra de Dios con otros, muchas personas, la mayoría, van a rechazar el Evangelio y van a rechazar las enseñanzas del Evangelio y van a rechazar lo que nosotros aprendimos en la palabra del Señor. Van a poner objeciones, se van a enojar con nosotros. Algunos se van a separar, otros no nos van a hablar más. Otros van a tratar de que tú no toques nunca ese tema. Habla de cualquier cosa, menos de lo que es el Evangelio o la palabra del Señor. ¿Por qué hay tanto rechazo? Por lo que decía hace un rato en la introducción. Ya nadie quiere caminar por esos caminos antiguos, por esas sendas antiguas. Ahora hay que modernizarse. Aún las iglesias, los pastores, la mayoría de las congregaciones quieren modernizarse y decir la alabanza que nosotros estamos cantando en estos días. Ya eso pasó de moda. Algunas congregaciones ya no cantan más himnos. Ahora cantan otras cosas que algún compositor lo hizo. O palabras que se repiten una y otra vez sin sentido. Nosotros seguimos cantando esos himnos antiguos que hemos aprendido desde toda nuestra vida. Y esos himnos antiguos tienen una adoración especial para nosotros. Bueno, ya está rechazado en la mayoría de las congregaciones este tipo de adoración. Tampoco las congregaciones en todos lados están cantando. Hay cantantes profesionales dentro de las congregaciones y ellos son los que cantan. Y la gente es muda porque no sabe la alabanza, o algunos la pueden continuar o seguir, pero no todos están haciéndolo. Como hablo de la música, puedo hablarle de muchas cosas que se están modernizando dentro de las congregaciones. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Tenemos que tratar de ser fundamentales, de ser bíblicos, de permanecer en esas sendas antiguas, en la enseñanza bíblica, en lo que el Señor le enseñó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Daniel, a Samuel, a Moisés. No nos judaizamos, pero esas enseñanzas que ellos nos imparten son para nuestra edificación. No estamos haciendo culto, ceremonia, ni sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero lo que estamos buscando en el ejemplo, cuando hablamos de cualquiera de ellos, ya sea de Daniel, por ejemplo, para decir un ejemplo, todos los sufrimientos que pasó Daniel, aun cuando Daniel era israelita, era judío, y permanecía él orando y permanecía fiel en el camino y no comía la comida del rey porque él era israelita. La enseñanza que nosotros sacamos de Daniel era un hombre de oración, era un hombre fiel al Señor, era un joven que prefirió las cosas de Dios y sacrificar las cosas mundanas. Eso es lo que rescatamos de las sendas antiguas. Y eso es lo que nosotros nos imponemos en nuestra congregación. Asimismo lo hacemos a través de los discípulos del Nuevo Testamento. Dice, mirad esas sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué la mayoría está inquieta? ¿Por qué la mayoría de las personas está inquieta en su vida? ¿Por qué viven todavía, aun cuando tienen la iglesia, aun cuando tienen al Señor, aun cuando tienen la Biblia, el creyente todavía vive en guerra espiritual? No tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque quizás no está caminando por esos caminos antiguos, por esas sendas antiguas. Nos detenemos unos minutos para pensar y navegar por ese pasado.
también por este presente que estamos viviendo, también, como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, dice que hasta en el futuro el hombre, al estar viviendo bien, como puede hasta agotarse cansándose en este tipo de vida, y vuelve otra vez a retroceder. Lo decíamos allí en el libro de Hebreos, lo leíamos, ¿no? El justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. El creyente no puede bajar los brazos de caminar por esas sendas antiguas. No puede bajar los brazos de permanecer en el Señor. Muchas veces nos gana el mundo. Muchas veces nos gana el afán del mundo. Muchas veces nos gana la inquietud de tener más como los mundanos, o de buscar las cosas terrenales. Y la Biblia, en la palabra del Señor, esas sendas antiguas, nos enseña que rechacemos todo lo que es mundano y vivamos por el Espíritu, rechazando todo lo que es la vida mundana. Así que esa debería ser las sendas antiguas por las cuales nosotros tenemos que vivir. En este tiempo y en todos los tiempos los creyentes estuvieron tentados. Leía el otro día en el tiempo de la Reforma, hace 500 años hubo la Reforma de la Iglesia Católica, ¿no? En Martín Lutero. En ese tiempo la Iglesia estaba decayendo, ya no le prestaba atención a las cosas bíblicas. Estaban los creyentes cayendo en un desorden espiritual. Estaba frío espiritualmente en la Iglesia de Cristo. En medio de la Reforma, hago un paréntesis, no somos reformadores, no somos protestantes, no salimos de la Iglesia Católica, pero lo que hizo el reformador fue bueno, en cierta manera, porque no fue total su cambio. Sí lo dijo y lo puso en su tesis, solo por gracia, y eso es correcto. Pero en todo ese tiempo de la Reforma, la Iglesia resurgió. Hubo un cambio, hubo un ardor espiritual. Volvió al camino que debía estar. Recuerdo también en el tiempo de Nehemías y Esdras, también pasó lo mismo. El mundo, la cristiandad o el pueblo de Israel estaba frío espiritualmente. Y cuando Esdras empezó a leer la palabra de Dios en el púlpito, ya lo vimos esa escena, cuando Esdras empezó a leer las Escrituras, entonces el pueblo volvió otra vez a arder en su corazón y otra vez volvió al camino. Pero frecuentemente se fueron alejando. Venía otra generación y se alejaba. Venía otro tiempo y se alejaba. Venía alguien con un liderazgo fuerte para que la gente volviera a Dios y volvían a Dios. Y así fueron alternando durante todo el tiempo desde Adán y Eva hasta hoy. ¿Cómo podríamos hoy medir la cristiandad que tú y yo conformamos en este tiempo, en esta generación? ¿Cómo podríamos medir cómo está el mundo cristiano hoy frente al Señor? ¿Qué medición haces tú? ¿Estamos fríos? ¿Estamos alejados? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Tenemos el ardor por las cosas del Señor? ¿El celo santo? ¿Dónde estamos realmente? ¿Qué piensas tú que estás en este momento? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Sabes que nosotros somos responsables de llevar adelante la vida espiritual nuestra, de la congregación, de esta generación? Porque nosotros somos los actores en este tiempo. No hay otros, vendrán otros. Ayer veía a los jóvenes, bueno, eso va a ser nuestro futuro. Nuevos líderes, nuevos jóvenes, proyectos del futuro, nosotros nos vamos a ir y la iglesia tiene que continuar. ¿Quién lo va a continuar si no impregnan en ellos la enseñanza de las sendas antiguas? Si no enseñamos a los jóvenes de caminar por los caminos del Señor y no dejarse influenciar por lo que es hoy día el mundo.
Y cuando hablo del mundo no estoy hablando del mundo de irse al mundo, sino de lo que el mundo cristiano hoy está viviendo y está haciendo. Y es muy difícil separar lo bueno y lo malo, lo que hacen bien y lo que hacen mal. Leía el otro día de este cantante que fue salvo y fue convertido. Que me venga el nombre, porque no me acuerdo. Montaner. ¿Cómo? Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, gracias. Él mismo dijo, estoy enojado con los evangélicos, porque los evangélicos quieren que yo deje de cantar. Y yo no voy a cantar en la iglesia gratis, porque eso está mal. Porque yo vivo de la música, ¿no? El hombre se convirtió, supuestamente se convirtió y su familia también, y da testimonio y todo de que él sabe. Pero él tiene una resistencia, él no va a cantar en la iglesia porque gratis no lo va a hacer. Entonces dice, estoy enojado con los evangélicos porque ellos me están diciendo que yo tengo que dejar el mundo de la música para entregar mi vida a Dios, y eso no lo voy a hacer, porque Dios me está usando de otra manera. Esto parece una licuadora, ¿no? Ponemos todo adentro, ponemos cristiano, mundano, la teoría bíblica, la teoría mundana, hacemos un licuado y eso es lo que sale. Realmente, si tú te convertiste, tienes que dejar el mundo. Y si tenés que perder plata, perdela. Pero no puede ser que tú sigas viviendo en el mundo y testificando como si fueras un cristiano, viviendo como antes. Entonces él va a todos los canales de televisión, él hace películas, él hace programas, lo ve a él, a sus hijos en los programas, y parece mundano, están vestidos como unos mundanos. Entonces, no dejaste. Hiciste una mezcla, un poco de esto y otro poco de aquello, y sacaste una modernidad. Las sendas antiguas es decir, voy a dejar el mundo y voy a Cristo. Y cuando nosotros nos convertimos de veras. Eso es lo que el Señor tiene que obrar en nosotros. Abandonar la vieja vida y tener una nueva vida. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. O sea, tenemos que sacar todo lo que está mal en nuestra vida y comenzar a caminar por un camino nuevo, que son las sendas antiguas de la palabra del Señor. Resumiendo esta parte, la pregunta sería, ¿se podrá vencer todo tipo de tentaciones o no? Bíblicamente sí. En Cristo tú puedes vencer las tentaciones, vencer vamos a decir, la influencia mundana que hay, que no te lleven para ese lado, que no te arrastren a vivir un poco de Dios y otro poco del mundo, y hagas un combo, y de eso saques un personaje aparentemente bíblico. Tenemos que tener mucho cuidado como pastores, mucho cuidado como obreros, mucho cuidado como creyentes. Y es nuestra responsabilidad caminar por esas sendas antiguas. Lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir hasta el final de nuestro mensaje. Es difícil, sí. Tenemos un mundo en contra, sí. Tenemos nuestra familia en contra, sí. Pero tenemos un mandato bíblico. Tenemos que dejar todo aquello para tener esto nuevo. El Señor Jesucristo decía que no podíamos hacer un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo va a tirar del vestido viejo y va a romper. No se puede remendar la vida. Dios no quiere remendar nuestras vidas. No quiere darnos un poquito de nuevo, pero sigue viviendo lo viejo. Él quiere hacer un cambio total desde nuestra mente a nuestras acciones. Si en nuestra mente ya introducimos lo que es la vida cristiana, ya sabemos, ya aprendimos lo que Dios quiere de nosotros, y no lo ponemos en acción, no vale la pena, no funciona, no termina de cerrar el círculo. Todo tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. En el primer punto que tengo es andar por las sendas antiguas, es darle libertad al Espíritu Santo. Y tenemos en nuestro interior el bien y el mal. Eso lo dice el apóstol Pablo también en el libro de Romanos, ¿no?
Bueno, si nosotros activamos donde está el espíritu, nuestra conciencia se va a reactivar en niveles, y esto es un asunto personal. ¿Entre qué vamos a reactivar en nosotros? ¿Lo bueno o lo malo? Y esa elección la tenemos todos los días. Todos los días tenemos que elegir entre hacer bien o hacer mal. Sea que vamos a hacer un negocio, sea que vamos a hacer una acción, sea que vamos a hacer un pensamiento. Todo el tiempo estamos eligiendo entre hacer bien y hacer mal. ¿Cuál es la parte que vamos a realmente a alimentar? Porque la parte que vamos a alimentar es la parte que va a tener éxito. Si alimentamos la parte humana, nos va a ganar la parte humana, la parte carnal, la parte de nuestros deseos, le va a ganar a la parte espiritual. Entonces, es recomendable que el Espíritu Santo esté activo en nosotros todo el tiempo para recordarnos en nuestra conciencia que nosotros debemos practicar lo bueno, sacrificándonos, lógicamente, dejando cosas siempre, porque el creyente está sacrificándose siempre, pero lo hace por amor al Señor. No podemos tener las dos partes, hermanos, no podemos vivir en las dos partes. El Señor nos enseña a tener dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio significa estar pendiente, tener dominio sobre la acción que vamos a hacer, ya sea que estemos delante de una mesa, ya sea que estemos con nuestra familia, ya sea que estemos en nuestro trabajo, ya sea que vamos a hacer un negocio, una venta, lo que sea, tenemos que tener dominio propio. Y eso es lo que nos va a conducir en la vida. Estamos introduciendo una nueva imagen delante de Dios, si es que somos salvos, si es que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, y eso es lo que nosotros tenemos que practicar, el dominio propio. No sé si encierro todo el pensamiento cuando digo dominio propio, quizás no lo entiendan. Voy a ser un poquito más explícito. Tener dominio propio. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una mesa llena de alimentos. Sabemos que no podemos comer todo porque nos va a caer mal, pero sí lo hacemos. Y luego pagamos las consecuencias. Estamos mal del estómago, nos sentimos mal, nos sentimos cansados porque hemos hecho o cometido un error, estamos de un ataque al hígado. Si tuvieras dominio propio, te sentabas a la mesa y decías, bueno, voy a comer lo suficiente para no lastimar mi estómago porque sé que voy a caer mal, me va a caer mal. Eso se llama dominio propio. Sobre una mesa que está servida. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos un negocio. ¿Qué hacer? Hay dos maneras de hacer negocio, bien o mal. Con trampas y sin trampas. Si tengo dominio propio y soy cristiano, tengo que hacer bien el negocio para no dar mal testimonio ni que el Señor se avergüence de mí. Así que voy a tratar de tener dominio propio sobre el negocio que voy a hacer. Tú dirás, no, pero Dios no se va a meter en mi negocio. Sí se va a meter en tu negocio. En lo que sea. Imagínate tú, no vamos a hacer un negocio, pero no vamos a pagar los impuestos. Vamos a tratar de no pagar los impuestos. Entonces, ¿qué testimonio estoy dando yo como dominio propio para tratar de exonerar esos impuestos? Porque no quiero hacerlo. Y la palabra de Dios te dice, paga los impuestos, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si yo tengo dominio propio, tengo que mantenerme, que aunque pierda dinero, tengo dominio propio, voy a pagar lo que tengo que pagar porque es loable delante del Señor. ¿Entienden? Y eso lo va llevando hacia todos los órdenes de la vida, la familia, el matrimonio, los órdenes de las cosas. Si escondemos algo para ganar algo, eso lo hacen los incrédulos, los estafadores, los mundanos, y no podemos vivir de esa manera. Las sendas antiguas nos enseñan que tenemos que vivir bien de acuerdo a Dios, sinceros delante del Señor. Eso se llama dominio propio. En cada acción de nuestra vida no podemos permitir que solamente Dios actúe en nosotros si nosotros no ponemos nuestra parte. Tenemos que poner nuestra parte, tenemos que hacer sacrificios.
Somos nosotros los que decidimos. Ejemplo, si hacemos una invitación para la salvación, Dios no te va a tirar la salvación como un balde de agua fría arriba. La salvación viene cuando tú decides aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Esa acción te corresponde a ti. Otro ejemplo, si mañana tenemos una invitación para hacer un ministerio y tú decides en tu interior servir al Señor y tomas la iniciativa dentro de tu corazón de hacerlo, no es que Dios te tiró una invitación y va a venir la invitación sola, no. Tú tienes que hacer tu parte. Y en cada acción de la vida, aprendiendo de las sendas antiguas, yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que dar el paso para hacer las cosas. Entonces, con Dios y nuestro pasito, nuestra acción, entonces se complementan y Dios logra lo que quiere lograr de ti. Que seas salvo, que seas bautizado, que seas consagrado, que trabajes en la iglesia, que ores en los ministerios, que evangelices, etc. Siempre la participación de Dios necesita de tu participación, mi participación personal. No viene solo, no viene como un rayo de luz. Viene cuando tú te decides y realmente entendiste la palabra de Dios, entendiste el amor de Cristo, y entonces tú vas a dar ese paso de caminar por la senda antigua. Yo quiero caminar por esa senda. Hay que pedirle al Señor su ayuda, porque tenemos que reconocer que solo no podremos hacerlo. Sin Él nosotros no somos nada. Eso se llama humillarse delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, entonces Él nos ensalza, nos levanta, nos pone en el sitio donde Él quiere. Pero necesitamos tener ese tipo de reconocimiento delante de Dios y decir: Señor, sin ti no soy nada. Te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi hogar, te necesito con mis hijos, te necesito con mis padres, te necesito en mi trabajo, Señor, te necesito en la iglesia. Te necesito, Cristo. Tú tienes que estar conmigo y yo quiero estar contigo. En cierta manera, estamos gimiendo, humillándonos delante del Señor, reconociendo nuestra debilidad delante del Señor. Y es ahí donde el Señor actúa en nosotros. Nosotros somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros recibimos la información de la palabra de Dios, la procesamos. Cuando la procesamos, tenemos la acción de hacerlo o no hacerlo. Ahora estás recibiendo información. Ya tú la puedes procesar ahora o la puedes procesar más tarde, si te acuerdas de lo que se dijo. Gracias a Dios tenemos la grabación, tú puedes escucharlo de vuelta a la hora que tú quieras, acostarte y escucharlo, o estás manejando, pones el audio, lo que sea. Y toda esa información que estás recibiendo, ahora tienes opción de actuar o no actuar, de obedecerla o no obedecerla. En nuestra iglesia, la recomendación siempre es caminar por las sendas antiguas. No es que vamos a dejar de modernizarnos, como dice hoy día la iglesia mundial. No vamos a buscar esa modernización ni vamos a buscar tratos con otras denominaciones para ser solamente una iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto de juntarse, de estar todos juntos. Ya lo vimos desde el papado, que invita a la iglesia evangélica, a los islamitas, y todos quieren hacer una iglesia única. Está profetizado en la palabra de Dios que va a ser así. Estamos en los últimos tiempos. Nosotros tenemos que aprender las diferentes doctrinas de otras congregaciones para poder refutar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, es importante procesar la información y también separar
de aquellos que no están caminando como Dios quiere en su palabra. Y marcamos la diferencia. No podemos ser orgullosos de decir, nosotros estamos en las sendas antiguas, o caminamos en las sendas antiguas, porque nuestra alabanza es antigua y nosotros tratamos de vivir según la Biblia. Bueno, no somos los únicos, puede haber más gente. Pero lo que más tenemos que cuidar es no separarnos de las enseñanzas bíblicas, de no alejarnos de las enseñanzas bíblicas, de no poner nuevas cosas, porque dice la palabra de Dios, cualquiera que os enseñare otro evangelio sea anatema. El evangelio de la palabra del Señor es esa, la venida del Señor Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. En los tres elementos que integran nuestro ser, dice la palabra del Señor que nosotros no somos nada, y la Biblia no puede equivocarse porque es la palabra de Dios. Hay que recordar que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. En otro punto, el amor y el poder y la sabiduría se consigue solamente cuando nosotros caminamos por esas sendas antiguas. Para alcanzar ese verdadero amor sublime, maravilloso que el Señor nos está ofreciendo, sin esperar nada, solo se puede alcanzar en los caminos del Señor. Podrás probar cualquier otra cosa. El otro día veía a un familiar y ese familiar tiene dinero, ¿no? Me dice, estoy aburrido, no sé qué hacer con mi vida, ya estoy jubilado. Y mi primer pensamiento fue, gracias a Dios que tenemos la iglesia, que tenemos metas en nuestra vida, gracias a Dios que tenemos tantas cosas para hacer, no nos da el tiempo para hacer tantas cosas. Nosotros tenemos propósitos de vida. Y qué bueno, no solamente de planes, de diferentes actividades que podemos tener en la congregación, sino que tenemos un propósito. El primer propósito es ser salvos, el segundo propósito es traer a otros a los pies de Cristo, el tercer propósito es llevar todo en el mismo camino que estamos andando como peregrinos, caminar todos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo. El único camino es el camino del Señor. Él es el único y suficiente Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser salvo, sino solo Jesucristo. Qué hermosa que es la palabra del Señor. También nos habla de ese amor que el Señor nos dio, y andamos en amor, caminamos con el amor del Señor, y se dice que andamos en el primer amor, y Él nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da conocimiento, nos da amor, nos da temor. Andar en las sendas antiguas es ser recto, es aplicar la ética incorruptible, es decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decir sí. Es orar, es leer la palabra del Señor, es guardar silencio cuando hay que guardarlo, es aprender a escuchar y respetar a nuestro prójimo, es ser disciplinado, es ser puntual, es no ser perezoso en lo espiritual, y en lo material es ser servidor y no ser servido. Es dar una sonrisa, saludar al prójimo, es sufrir en silencio, es dar lo único que tiene para que la otra persona sea feliz, es entregar el alma en cada persona. Eso es caminar por las sendas antiguas. Hemos recibido esta enseñanza cuando niños. Hemos caminado en esta enseñanza durante toda nuestra vida. Y hoy queremos impartirle a ustedes, que ustedes también caminen por esos caminos. Son los caminos que nos van a llevar a la vida eterna. Son caminos bíblicos. A través de la historia del hombre ha sucedido este gran problema, esta gran resistencia al cambio y al proceso. Cuando nosotros hemos acostumbrado a vivir toda la vida de una manera y encontramos al Señor a una altura de nuestra vida que tenemos que modificar nuestras acciones, es difícil. ¿Cómo yo voy a modificar mi práctica que la tuve durante años o décadas? Pero el Señor dice que todo es nuevo, que todo lo tenemos que cambiar, que tenemos que ir al Señor en su palabra y cambiar nuestras actitudes. Hay resistencia, y esa resistencia posiblemente la podamos tomar como que es normal,
pero para Dios no es normal. Él quiere un cambio total de nuestras actitudes. Desde el primer tiempo de que Eva pecó, Adán desobedeció al Señor, se inició un cambio en la humanidad. Y ese cambio es la transformación, es la conversión de las personas. Nosotros ya no tenemos tiempo para perder, porque el Señor quiere cambiar tu vida y quiere cambiar mi vida. Y quiere que yo camine por ese camino que Él me ha dado. Con esta nueva tecnología que tenemos tan a nuestra mano, con esta información que estamos recibiendo día a día, de todas clases de información, buenas, malas, mundanas o cristianas, somos nosotros los que tenemos que ser selectivos, elegir lo que podemos ver o no podemos ver. Hace unos días atrás está circulando una serie en Netflix, y eso está perjudicando a los jóvenes y a los niños que están mirando ese programa. Hay escuelas, esta información la recibí de parte de una maestra, hay escuelas que están prohibiendo y aconsejando a los niños y a los padres que no miren ese tipo de programas que están perjudicando mentalmente a los chicos, que los está dañando. Se llama El Juego del Calamar, para que lo tengan presente. Y los padres están muy preocupados porque los chicos menores de edad están mirando eso, y eso es violencia, es muerte. Yo no lo he visto, lo han visto algunos y me han hablado de eso. He visto también alguna publicidad en cuanto a eso, que dice que a los chicos le están enseñando, y si tú matas a alguien tienes premios y avanzas, o sea, la meta es matar, destruir, etcétera, etcétera. No puedo hablar con mucha propiedad porque no lo conozco, ¿no? Pero en la recomendación de que ningún niño la vea, y posiblemente le diría ni los mayores la vean, porque es un programa destructivo, yo diría re satánico. Si nosotros no prestamos atención a lo que nuestros hijos están teniendo en su mano, porque usted puede con mucho orgullo regalarle un buen celular a su hijo para que tenga internet, para que él pueda tener sus informaciones o redes sociales, o tenga también información de sus estudios, que usted lo está haciendo quizás con buena actitud y orgulloso de que sus hijos tienen su dispositivo, en la escuela le dan sus tablets, y toda esa información que están recibiendo no puede procesarlo un niño. Aún los mayores nos confundimos de tanta información. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a caminar por las sendas antiguas, porque vas a sacrificar muchas cosas. Esto no lo puedes ver, esto no lo puedes asimilar, no es correcto. Yo conozco padres, mis hijos controlan a sus hijos por el celular, lo que ven. Así que yo no conozco eso, pero padres que tienen hijos, ustedes pueden controlar lo que ven sus hijos en sus celulares. Hay aplicaciones donde usted puede controlarlo. Hágalo. No permita que los hijos invadan su autoridad y ellos sean los que mandan, y usted quiere quedar bien con sus hijos y permitirle ver lo que no tienen que ver, hacer lo que no tienen que hacer, porque usted los va a perder. Esta generación que está viviendo ahora, que se está criando ahora, puede ser muy perjudicial para ellos en el futuro. Podríamos tener una generación que tendrá mucha información, pero no sabrá realmente cómo usarla. Y hay que tener cuidado. Hay que enseñarles a sendas antiguas. Hay que volver a tú y tu familia, tus hijos principalmente, cuídales, porque los puedes estar perdiendo y el diablo está atacando directamente la mente de ellos. Cuídalos. Nosotros tenemos en nuestras manos la elección día a día de cómo vamos a vivir, cómo vamos a llevar adelante nuestra vida. Y eso es parte. Tú dirás, no, la iglesia no se tiene que meter en mi vida personal, o yo sé cómo crío a mis hijos. Sí, está bien, está perfecto, pero ten cuidado,
Cuando tú le estás alcanzando un dispositivo a tu hijo, le estás dando la entrada al mundo y él puede ver cosas que tú no querrás que vea y adelantará su inocencia, porque conocerá cosas que no tiene que conocerla ahora, tiene que conocerlas más adelante cuando sea un adulto. Pero toda esa información que ellos están recibiendo es perjudicial y para nosotros también. En último lugar, nosotros necesitamos de la oración. Para poder caminar en esos caminos antiguos, nosotros tenemos que vivir en oración. La oración es lo que va a hacer permanecernos directamente conectados con el Señor. Cuando nosotros oramos, estamos directamente conectados en el altar del cielo, en el lugar santísimo. Si lo hacemos bíblicamente, llegaremos hasta la misma oídos del Señor, de Dios, si lo hacemos correctamente. El Espíritu Santo llevará nuestra oración, nuestra petición. Y en la oración nosotros estamos unidos. Es como el enchufe que estamos enchufando, conectados a la electricidad. Cuando nosotros estamos orando, estamos conectados a Dios. Y es ahí cuando nosotros recibimos del Señor. El tiempo de la oración, el tiempo de la lectura bíblica, tenemos que tenerlo. Si no lo tenemos, nos enfriamos espiritualmente. Nuestros valores morales, nuestros pensamientos, tienen que resurgir una y otra vez a caminar por esos caminos antiguos. Para terminar, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El Señor nos enseña el cambio. Esa es la transformación que Dios quiere de tu vida. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, tienes que cambiar. Si no cambias, no va a pasar nada contigo. Tú tienes que dar el paso decisivo de que voy a obedecer la palabra del Señor y voy a caminar por los caminos de la Biblia. Voy a aprender lo que es la palabra del Señor si no la conozco, y voy a tratar de ser fiel al Señor en todo lo que Él me enseña. La exhortación entonces de esta mañana es lo que dice Jeremías 6, 16. Y ustedes, si prestaron atención, la última frase dice, escrito en Jeremías 6, 16, dice que no lo haremos. Así dice, ¿no? Dios hablándole al pueblo de Él, y dice que deberían cambiar, pero no lo haremos. La decisión de ellos fue no obedecer a Dios. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta mañana? ¿Vas a obedecer al Señor? ¿Deseas tener un cambio en tu vida? ¿Deseas ser positivo en tu vida? ¿Deseas que el Señor te bendiga? Entonces tienes que dar el paso. Yo no lo puedo hacer por ti, nadie lo puede hacer por ti, tu esposo, tu esposa no lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer. Tú, solamente tú, tienes que tomar la decisión de obedecer al Señor, de decirle sí al Señor, voy a obedecer tu palabra. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por este pasaje bíblico. Pedimos, Señor, de ser fieles a caminar por esas sendas antiguas, de poder hallar descanso para nuestra alma, de obedecerte, Señor, a pesar de lo moderno que está el mundo, de los cambios sustanciales que ha hecho el mundo. Queremos, Señor, tener presente que tenemos que caminar por esas sendas que tú nos enseñaste. Te pedimos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.